intensamente preparadas colaborasen en la obra que iba a iniciarse. Así nació la Escuela de Enfermeras, y luego surgieron en todo el país los centros en que se vigila la salud del pueblo, atendiendo al necesitado y aliviando sus dolores. Escuchaba a los humildes y veía de cerca la injusticia social que había imperado hasta entonces. La enfermería se ha caracterizado durante su recorrido histórico por no rebelarse. Tiene que ver con que de esa forma era como el mejor freno simbólico para que la enfermería no se propusiera tomar por un camino que no era el camino señalado para las mujeres dentro de la atención de la salud, o sea, dentro de la salud, y donde el espacio con el cual se relacionaban era un espacio liderado por varones. Y además vino muy bien para que todo lo que estuviera alrededor de las escuelas de enfermería pudieran mantener a sus estudiantes y a sus graduadas sin ningún reclamo posible. Una persona que no se interpela, o un grupo profesional que no se interpela sobre su historia, sobre sus momentos de acumulación de capital social, simbólico y cultural, seguramente va a ser un oprimido. Las enfermeras titulares, atendían los pacientes y nosotros, las que éramos enfermeras recibidas, hacíamos el papel de mucamas, porque esa es la realidad. Y luego enfermería también, de hecho. Así que lavar los pisos, limpiar los baños, el aseo personal de la sala. En el hospital Rivadavia estaba internada mi hermana Rita. Entonces yo la cuidaba y observaba la tarea de las enfermeras. Y en realidad eso me llamó poderosamente la atención. Porque había una nena muy jovencita, una chiquita, y pedía por su mamá, pedía que la ayudaran. Entonces, no sé, fue la mirada con la chiquita esa y sí fue un atrape, y ahí comenzó todo. Y sentí la necesidad de ser enfermera, quería ayudar, me interesaba el paciente. Yo fui a hacer prácticas. Nos llevaban de la escuela, nos llevaban en micro hasta el hospital. El hospital de Avellaneda, que el director era el doctor Finocchieto. El plan de estudio era el mismo, el plan. 3 años, todos los días a la escuela, todos los días, materia por materia, anatomía, fisiología. Teníamos todo, higiene, todas las materias, tendríamos X materias por año. Aparte, estábamos con el internado, que ya se fundó el internado para chicas del interior. Así que sí o sí, estábamos con secundaria a la mañana y enfermería a la tarde. Teníamos buenos profesores, que todos eran médicos, que no sé, hasta el otro lado si son así, pero acá todos eran profesores, de verdad. Había un equipo de alumnas que sabían manejar y ellas utilizaban las ambulancias, los jeeps. Y había un hospital ambulancia que era grandísimo
que tenía toda clase de equipos de salud, artefactos de aquella época. Una impresión bárbara porque era todo nuevo, los policlínicos donde hacíamos prácticas. En el presidente Perón de Avellaneda, que el director era el doctor Finocchieto, desde las 6 de la mañana que limpiaban porque él venía y pasaba el delantal por los azulejos para ver si estaba limpio. Ellos veían todos los días los micros de la escuela, cómo iban uniformadas las chicas, la disciplina, el orden, todo muy correcto, tanto era por Callao como por Arenales. Y veían las alumnas que venían a estudiar porque ahí se daban clases a la mañana y a la tarde. Juráis sobre estos santos evangelios a Dios nuestro Señor y a la patria. Desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de ministro secretario de Estado en el Departamento de Salud Pública para el que habéis sido nombrado, observando y haciendo observar en cuanto de vos dependa la Constitución Nacional. Sí, juro. Si así no lo hicierais, Dios y la patria os lo demandan. La increíble obra de Carrillo en 6 años vino a cambiar absolutamente la lógica de todo. De pronto los hospitales de la salud pública eran hospitales que no solamente funcionaban mejor que la parte privada, sino donde estaba garantizados los avances de la ciencia y la calidad de atención, hasta inclusive con las enfermeras que tenía dentro de esos hospitales. O sea, de pronto el sector público, que siempre fue menospreciado, subestimado, bastardeado por ser el espacio donde iba el que no podía ir a otro lado porque no le quedaba otra, era el espacio donde se garantizaba la mejor calidad de atención posible. El espacio también de las enfermeras avanzando sobre lo que era la prevención, promoción, atención, especialidades. De pronto la enfermería también para los médicos no fue lo mismo, ni para los médicos no peronistas, ni para los médicos peronistas. La señora Evita me dice, María Eugenia, a partir de hoy, Fiora no va a ser más, dice la persona que está encargada del Partido Peronista Femenino. Por lo tanto, como regente de la Escuela de Enfermeras tampoco va a seguir. Entonces, a partir de ahora, usted se va a hacer cargo de eso porque yo sé que usted es una persona seria y correcta y lo va a llevar todo eso correctamente. Yo asombrada, quería morir, dije, ¿cómo iba? Atender esto es una cosa enorme, una responsabilidad. La institución, el nombre de la señora Evita, lo que pero yo le explicaba. Mire, señora, que yo soy una enfermera de 2 años, no soy. Fiora tenía otra preparación, yo sabía. Me dice, no, usted va a ir, María Eugenia. Y yo le dije, pero señora, no, María Eugenia, usted tiene que ir. Sí, yo recuerdo que estaba muy nerviosa y me puse a llorar. Bueno, pero pensé, ese va a Perón y lo tengo que hacer. Abnegación, desinterés y amor. Ese era el eslogan nuestro de la escuela. La abnegación, desinterés y amor. Cosa que, bueno, también es un poco cuestionado ahora, ¿no? Eso de tanto para los demás. Un poco viene de nuestros orígenes de la enfermería, ¿no? Que nuestros orígenes vienen ¿de dónde? De la religión, de los militares y de las prostitutas. Esos son nuestros orígenes que llevamos al hombro, ¿no es cierto? Entonces, mucho tiene, sobre todo lo católico y lo militar. Fíjate que son estructuras verticales tremendamente. Y bueno, y en salud también, ¿no? Eva Perón comenzó en 1948 su gigantesca obra. Al crear la Fundación de Ayuda Social, levantó la bandera de su amor a los humildes y con realizaciones que cumplen una extraordinaria función asistencial, respondió a la esperanza del pueblo. Por un lado, las enfermeras, por otro lado, las visitadoras de higiene o las trabajadoras sociales. Desde ese lugar ella podía articular todo lo que eran los proyectos de la Fundación Eva Perón.
en un país que inauguraba con la ley 13.010 la participación política de las mujeres. Mientras no teníamos esta ley, la mujer no votaba, la mujer no era candidato a nada. Pero en estas mujeres que vivieron una formación tan distinta, las enfermeras fueron protagonistas de la primera hora de la participación política de las mujeres en esos años. La señora Evita concurre al día siguiente a visitar las pacientes y nosotros estábamos en nuestra tarea y la señora Evita me da la mano, me mira y me agradece y yo le dije que era necesario eso porque yo tenía la obligación, era mi profesión para atender al paciente, que yo le agradecía muchísimo, pero que era mi obligación. Ahí conozco a Eva Perón, pero fue una mirada, fue una cuestión, no sé cómo explicar, como un mensaje la mirada de Evita hacia mi persona. Y eso quedó para mí. Los hospitales eran feudos de no solamente de la Sociedad de Beneficencia, sino de la Iglesia Católica y de las monjas dentro de los hospitales, al punto tal que las enfermeras diplomadas tenían que estar bajo las órdenes de una religiosa. Estas monjas vivían en el hospital, entonces era el territorio de ellas, eran 24 horas de custodia de ese territorio. La Sociedad de Beneficencia también tenía esa custodia territorial permanente en manos de las monjas. Debía acostumbrarse. ¿No lee los diarios? ¿Por qué? ¿Qué dicen los diarios? Hay centenares de millones de hambrientos, naciones enteras. El mundo como si tal cosa. De veras, sí. A nosotros nos va mejor. ¿Por qué será? Porque no reclamamos, pedimos. Exigir es una impertinencia. Pedir es un derecho universalmente reconocido. Alivia al que da y no provoca envidia. Es verdad. Hasta los que pasan de largo nos miran con simpatía. Hay una razón. El que pide limosna es el hombre que ya no lucha. Una garantía para la sociedad. Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, jefa espiritual de la nación. Enfermería lo que te enseña es quizás a perfeccionar, a mí me enseñó a perfeccionar quizás la solidaridad, potenciarme a mí mismo. Quizás lo primero que a uno lo motiva es el ayudar. Yo creo que si no me hubiese gustado tanto esta carrera, yo la hubiese quizás... Yo te aconsejo, perdón, que sigas enfermería y de abogacía. Sí, seguí enfermería. Yo creo que también. ¿Grabaste eso? No, yo la carrera de enfermería no la dejaría, creo que no la dejaría por nada. Mi objetivo Te vas a sentir muy bien al final, claro, si Dios quiere y vivas muchos de tu vida. No sabés lo que significa. Yo soy muy grande y te juro que me emociono muchas veces cuando entré a la sala de operaciones. Es increíblemente emocionante. En tus manos llevas al paciente hasta el último momento, espera una palabra tuya, todo. Y vos podés ayudarlo, contenerlo y contener los familiares en un momento difícil. Ya sabés cuál, ¿no? Ese es el más difícil que tenés que enfrentar. Claro. Sabés lo que significan tus palabras, tu modo, y poner ahí tu rostro, ayudando a sentir el problema. Increíble. Maravillosa la profesión. Abogacía, déjala por otro. Sí, que Carrillo tenía muchos frentes abiertos. Dentro de esos frentes, bueno, había propios dentro del propio peronismo y la propia corporación médica. La propia corporación médica, excepto algunos que se sumaron, estaban heridos profundamente. Carrillo era un médico, sí, era un médico prestigiosísimo, sí, un especialista casi único en el país, una mente brillante de este país y de la salud de este país, pero justamente no llevaba esos laureles para el lado de la medicina tal cual los médicos y la corporación médica, estoy hablando,
deseaban tenerlo. Carrillo rompía con todas las lógicas de la corporación médica. Inclusive tenía el gran frente que se había puesto en contra a toda la industria farmacéutica. El trabajo en la comunidad comienza con Carrillo. Eso ténganlo presente. El trabajo en la comunidad es el que Carrillo es el primero que tuvo mucho éxito con las enfermeras, pero fracasó con los médicos y se fue al demonio. En serio. Y el doctor Carrillo nos firmó nuestro plan de estudios. Y fue muy importante, importantísimo. Un plan muy avanzado de enfermería. Sí. Muere Carrillo, abandonado en Brasil, pobre totalmente, así. Y fue una personalidad en la medicina y en la escuela argentina. El doctor Carrillo. Preparamos el equipo, fuimos de la escuela de enfermeras, los médicos y las enfermeras en pleno bombardeo que había en Plaza de Mayo. Que yo siempre digo que un día viendo un documental que está en pleno bombardeo, se ve, ¿no? El Ministerio de Economía, y aparece un rostro el de mi hermana. Qué casualidad, quedó allí, ¿no? Siempre que lo pasan lo veo, la carita de mi hermana. Carita que da vueltas sisas, el enfoque. Muy triste, tremendo. No se sabía si estaba vivo, si estaba muerto, si se sentía quejidos en los camiones. Fue terrible. Eso no me dejó dormir mucho tiempo. Eso me impresionó muchísimo. ¿Pudieron socorrer a mucha gente? Sí. Sí. Se vivió un clima especial, supongo, después de eso, ¿no? Y se imagínese usted, no el pueblo entero. ¿Tenían conciencia de que tal vez se venía el final del gobierno o en ese momento todavía no? Usted habla del final, usted me habla de lo último. Ah, le digo, sí, del bombardeo. Sí, sabíamos, sí. Se sabía ya, desgraciadamente sí. Yo, Pedro Eugenio Aramburu, juro por Dios, nuestro Señor y estos santos evangelios, desempeñar fielmente el cargo de presidente provisional de la Nación Argentina. Si así no lo hiciere, que Dios y la patria me lo demanden. Eso realmente a mí me marcó muchísimo de ver lo que era la gente, ¿no? Cómo puede ser uno tan, diríamos, hipócrita, ¿no? Sin falta de, o con acomodamiento o falta de principios. Eso me marcó mucho a mí, personalmente me marcó. Y bueno, después del 55, de septiembre, ahí yo empiezo con mi militancia política, ¿no? ¿No conocían la ciudad estudiantil, la infantil? La universitaria, el hogar de la empleada, los policlínicos, los hogares de tránsito. ¿Quién les informaba a ellos? Porque esa obra se destruyó. Si eso era para la salud. La escuela de enfermeras era preparar enfermeras para atender a... Pero acá no se hablaba de política para atender a paciente que tocaba, por Dios, bandera blanca. ¿En qué estábamos? ¿Qué pasó? Que se destruía todo, pero así tan ferozmente. La Libertadora destruyó todo. Sería Libertadora no sé de qué. Los títulos de estas graduadas decían Escuela de Enfermería Eva Perón. Fue lo primero que fue a la fogata. Amén que tenían, por supuesto, les allanaron las casas, los uniformes fueron destruidos, el material, muchas relatan cómo fue destruido, las casas de su familia, todo lo que tuviera vestigio, y a ellas mismas en ese momento, yo digo, no las pudieron destruir, las destruyó después, las que tomaron esa bandera, o sea, las destruyó físicamente, estoy diciendo, luego el genocidio de la última dictadura militar.
Porque si vamos a ver, ¿quiénes tomaron las banderas de estas enfermeras? Fueron enfermeras militantes de la Juventud Universitaria Peronista que estudiaban enfermería o de la Juventud Peronista que eran sindicalistas y que eran enfermeras, fueron las que terminaron en los centros clandestinos de detención y muertas. O sea, que si hubiera habido ese mismo proceso, estas mujeres estarían muertas. Me dice, tiene que firmar este formulario o Esta es la renuncia. Y si usted no quiere, tiene que ir a trabajar a Misiones. No, le digo, yo no voy a renunciar. No voy a renunciar por nada, porque nací para ser enfermera. Y bueno, me mandaron a Posadas y allá trabajé 5 años. Se celebra el Día de la Enfermera coincidente con la festividad de la Virgen de los Remedios. En la Plaza de Mayo se oficia una solemne misa ante una concentración de extraordinaria magnitud. La Virgen de los Remedios y la elección del 21 de noviembre, Día de la Virgen de los Remedios, como Día de la Enfermería Argentina, es un acto más de provocación, a mi entender, de provocación al pueblo, porque es un decreto que está firmado por Rojas, Aramburu y la plana mayor de la cabeza de la dictadura del 55, tenemos un problema gravísimo, a mi juicio, que es el de la intolerancia religiosa. Por otro lado, el valerse de la dictadura militar para poder legitimar un día de festejo nacional con la firma de dictadores. Y por otro lado, la imagen en sí de la Virgen de los Remedios, que nada menos que es la imagen con la que Hernán Cortés entra a México destruyendo todo lo que es la civilización azteca. La salud se deterioraba, sí, obvio que se deterioraba con todos estos cambios y todos esos intereses y todas esas cosas. Ya se había deteriorado mucho. No había recursos, no había materiales. Después empezaron, que también fue en la época de los militares, el invento de las horas extras. Exijamos que nos pongan personal, que nos paguen un sueldo digno, pero no horas extras. Entonces la gente que trabajaba 16, 20 horas por día no servía para nada, ni para donde estaba, ni cuando hacía las horas extras, como pasa ahora. Pienso que ahora pasará lo mismo. Creo que en estas mujeres, más allá de que hoy las vemos mujeres muy mayores, están todavía proyectando y debatiendo política sanitaria y proyectando diferentes maneras para poder seguir dando la gran batalla, que es la batalla cultural dentro de la enfermería. Cuando yo ingresé en la fundación, yo ingresé como técnica y yo no puedo creer que 30 años de lucha que tuvimos nosotros ahora siguen estando como técnicas o las quieren seguir poniendo como técnicas. Yo eso no lo entiendo. Enfermería no tiene propiamente formado un gremio. Se adhieren a los que están dentro de los hospitales y van luchando en base a eso, pero no tiene propiamente, no hay fuerza. Nosotros mismos como estudiantes vamos en el Día de Enfermera en mayo, nos paramos frente al Congreso, representamos, contamos a la comunidad lo que somos, qué hacemos y también qué necesitamos, pero tampoco, o sea, no necesitamos unificarnos y tener líderes que luchen en eso. A la enfermera yo creo que lo que le falta que tenga un reconocimiento en la sociedad. Eso para mí me parece que es lo más importante. Sí, pero hay que lucharlo para eso. Y mucho, y va a costar. Así que... Pero se tienen que unir. Gracias. Y proyectar. Este proceso que estas mujeres, de las que dan cuenta todavía, las que han sobrevivido, no lo puede dar la enfermería argentina hoy día.
porque no puede dar el debate político, social y puntual del sector. Se habla siempre de vocación de servicio, no se habla de trabajador sanitario, trabajador de la salud.